Bienvenidos a otro fascinante viaje literario en nuestro canal de audiolibros. Si eres amante de las aventuras y los misterios que se esconden en las páginas de los libros, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras emocionantes narraciones. Hoy te traemos una obra de uno de los más grandes escritores de aventuras de todos los tiempos, Julio Verne. En El Volcán de Oro, nos adentramos en un viaje por los Andes sudamericanos, en busca de un volcán misterioso, lleno de riquezas y secretos. La historia nos llevará por terrenos desconocidos, desafiando la naturaleza, enfrentando peligros y, por supuesto, explorando la intrincada belleza de un continente lleno de leyendas. A lo largo de 15 capítulos, te acompañaremos en este recorrido lleno de emoción y sorpresas. No solo te ofreceremos una narración fiel a la obra original, sino que también podrás disfrutar de una historia vibrante, llena de suspense y misterio. Capítulo 1. El comienzo de la expedición. La brisa cálida de la tarde soplaba suavemente sobre la ciudad portuaria de Valparaíso, mientras los últimos rayos del sol se desvanecían en el horizonte. La vida cotidiana de este pequeño rincón de Chile parecía transcurrir con calma, pero algo estaba por alterar esa tranquilidad. En una modesta oficina situada en el centro de la ciudad, un hombre de rostro serio y mirada profunda, el profesor Andrés Bertín, leía con atención una carta que acababa de llegar. El contenido de la carta le había sido enviado por un viejo amigo, un explorador que había estado en las regiones más inhóspitas del continente sudamericano. En sus líneas, el amigo hablaba de un hallazgo que podría cambiar la historia de la humanidad, un volcán de oro, escondido en las lejanas montañas de los Andes, un volcán que, según los rumores, contenía riquezas inimaginables. Bertín se encontraba completamente absorto en las palabras del mensaje. El volcán de oro, una leyenda que había escuchado desde su juventud, parecía ser más real que nunca. El profesor era un hombre de ciencia, y aunque en su mente se agolpaban dudas sobre la veracidad de tales historias, la posibilidad de descubrir algo tan extraordinario despertaba en él una llama de curiosidad irresistible. Después de leer la carta varias veces, Bertín se levantó de su silla y comenzó a caminar por la habitación, sus pensamientos enredados entre la emoción y la lógica. No podía simplemente ignorar la posibilidad de que esa antigua leyenda fuera cierta. Un volcán lleno de oro, escondido en algún rincón remoto de Sudamérica. Las implicaciones eran tan vastas que ni siquiera él, un hombre de ciencia, podía dejar de sentirse atraído por el misterio. Al día siguiente, Bertín reunió a su equipo, un grupo de aventureros y científicos dispuestos a embarcarse en la peligrosa expedición. Estaba el joven geólogo, Carlos Morales, con su afán de descubrir nuevas formaciones terrestres, la experimentada botánica, Laura Díaz, que había recorrido las selvas más densas, y el veterano guía, Vicente Castillo, un hombre taciturno y curtido por años de trabajo en la región andina. Juntos, formarían la columna vertebral de la expedición que se adentraría en el corazón de los Andes. La primera reunión fue breve, pero llena de emoción. Bertín les expuso lo que sabía, una carta llena de pistas, pero sin pruebas definitivas. El volcán de oro podría ser solo una leyenda, una invención de aquellos que soñaban con riquezas sin límites. Sin embargo, el atractivo de la aventura y el desafío de desentrañar un misterio tan antiguo fue suficiente para convencer a todos de unirse a la expedición. Nuestro destino es incierto, dijo Bertín mientras miraba a cada uno de los miembros del equipo, pero debemos estar preparados para enfrentar lo desconocido. No solo por el oro que puede esperar en las entrañas de la tierra, sino por lo que podemos aprender de este continente, de su historia, y de sus secretos más oscuros. La mañana siguiente, la expedición partió hacia el sur, con un pequeño barco que los llevaría a lo largo de la costa, hasta la entrada de la vasta cordillera andina. Mientras el sol comenzaba a ascender en el cielo, el grupo se instalaba en sus puestos, cada uno preparado para lo que vendría, aunque nadie podía prever realmente los peligros y los misterios que se encontrarían en el camino. Durante el viaje, el ambiente entre los miembros del equipo era de una mezcla de excitación y nerviosismo. Carlos Morales, el geólogo, no podía dejar de pensar en las posibilidades de descubrir nuevas formaciones rocosas en la región, mientras Laura Díaz se sumergía en sus notas sobre la flora del lugar, tan distinta a la que había estudiado en otras partes del mundo. Pero era Vicente Castillo, el guía, quien observaba en silencio, como si ya supiera que la verdadera aventura no solo se encontraría en las montañas, sino en lo que ocurriría cuando finalmente llegaran a ese misterioso volcán. La jornada se alargó, y al caer la noche, el grupo se encontraba en un pequeño puerto,
donde comenzarían el viaje por tierra hacia el interior. El sol se escondió detrás de las montañas, y las estrellas comenzaron a iluminar el firmamento. En ese instante, un sentimiento colectivo de anticipación llenó el aire. Lo que estaba por venir sería, sin duda, una aventura sin igual. Este primer capítulo establece la base para la gran aventura que está por venir, introduciendo a los personajes principales y el misterio que los lleva a embarcarse en esta peligrosa expedición. Se siembra la semilla de la intriga y se prepara al oyente para lo que está por venir. Capítulo 2. El primer obstáculo. El viento soplaba fuerte y frío mientras la expedición avanzaba por la costa chilena, rumbo al sur. El pequeño barco en el que viajaban surcaba el mar con determinación, llevando a los exploradores hacia la primera etapa de su misión, adentrarse en las tierras altas de los Andes. La emoción inicial de la partida había comenzado a desvanecerse, dando paso a la realidad del desafío que les aguardaba. El trayecto en barco había sido relativamente tranquilo, pero sabían que lo más peligroso aún estaba por venir. La tripulación se preparaba para lo que sería un viaje por tierra de varios días. Después de desembarcar en un puerto pesquero, se encontraron con un paisaje vasto y desolado. Frente a ellos, las imponentes montañas de los Andes se alzaban en el horizonte, cubiertas por una capa de nieve en sus picos más altos. A lo lejos, las nubes bajas parecían envolver las cumbres, dándoles un aire misterioso y aterrador. El profesor Bertín, con su habitual aire de autoridad, reunió al equipo para explicar la ruta que seguirían. Según los mapas antiguos y las pistas proporcionadas por la carta de su amigo, la única forma de llegar al volcán de Oro era atravesar una vasta selva, cruzar ríos turbulentos y escalar las montañas más empinadas. La ruta era peligrosa, casi olvidada, y requeriría de todo su ingenio y coraje para ser completada. El primer obstáculo es la jungla, explicó Bertín, señalando con el dedo hacia el espeso bosque que se extendía ante ellos. Debemos atravesarla sin desviarnos, y allí los peligros son tantos como los misterios. Pero debemos hacerlo, es nuestra única vía para alcanzar el volcán. Laura Díaz, la botánica, observó con interés el paisaje circundante. Aunque las selvas tropicales le eran familiares, sabía que la selva andina presentaba un reto mucho mayor. La vegetación aquí es densa y poco explorada, comentó, mientras examinaba algunas plantas locales. No será fácil avanzar, y debemos tener cuidado con las especies venenosas. Carlos Morales, el geólogo, estaba igualmente preocupado, pero por razones diferentes. El terreno será muy irregular, dijo, mirando hacia las laderas rocosas que rodeaban la selva. Tenemos que estar preparados para los deslizamientos de tierra y las grietas ocultas bajo el follaje. Vicente Castillo, el veterano guía, se mantenía en silencio, observando el terreno con su mirada penetrante. Aunque no decía nada, su actitud demostraba que había viajado por esas tierras antes. Para él, la selva no representaba un obstáculo, sino más bien una enemiga silenciosa. Sabía que los mayores peligros no siempre eran los visibles, sino los que acechaban en la oscuridad del paisaje selvático. El primer día en la jungla transcurrió de manera bastante tranquila, aunque las tensiones comenzaban a aumentar conforme avanzaban. La espesura del bosque parecía tragar la luz del sol, y el aire se volvía denso, húmedo y cálido. Cada paso parecía ralentizarse, y el sonido del viento a través de las hojas se mezclaba con los ruidos extraños de los animales que habitaban la selva. A medida que avanzaban, la vegetación se volvía más impenetrable, y los ríos y arroyos comenzaron a aparecer, cruzando su camino en múltiples ocasiones. La expedición tuvo que detenerse en varias ocasiones para construir improvisados puentes de madera o buscar formas de atravesar los cuerpos de agua que encontraban. Pero el verdadero desafío llegó al tercer día de la travesía, cuando, sin previo aviso, comenzaron a llover fuertes tormentas. Los cielos se oscurecieron de repente, y la lluvia torrencial caía sobre el grupo con una fuerza que parecía imparable. Los ríos se desbordaron, y el barro comenzó a acumularse en cada paso que daban, volviendo la marcha aún más difícil. Las mochilas pesaban más con cada paso, y el suelo resbaladizo amenazaba con hacer que cayeran en cualquier momento. Laura Díaz, agotada, se detuvo por un momento para reponerse. Esto no es solo agotador, es peligroso, dijo, mirando la tormenta que se desataba a su alrededor. La selva está desbordándose, y no sabemos qué nos espera más adelante. Bertín, preocupado por el bienestar de su equipo, ordenó hacer una pausa. Tenemos que esperar a que cese la tormenta.
Continuaremos cuando la lluvia se calme, pero debemos ser cautelosos. El peligro no solo está en los elementos, sino también en las criaturas de este lugar. No debemos bajar la guardia. Mientras la tormenta rugía en la selva, el equipo se resguardó bajo la protección de los árboles más grandes, acurrucados bajo capas de lona. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero, por suerte, la tormenta pasó tan rápido como había llegado. Cuando finalmente el cielo comenzó a despejarse, el grupo continuó su marcha. La selva parecía más silenciosa ahora, como si la tormenta hubiera alterado el equilibrio del ecosistema. Sin embargo, la expedición sabía que aún quedaban muchos obstáculos por delante, y que cada paso los acercaba más al volcán de Oro, o tal vez al desastre. Este segundo capítulo intensifica el desafío físico y emocional de la expedición, mostrando la dura realidad de atravesar una selva impenetrable, con la lluvia como un obstáculo adicional. Los personajes empiezan a sentir la presión del viaje, pero también crece el sentido de camaradería y la determinación de seguir adelante. Capítulo 3. El misterioso guía. El tercer día en la jungla fue agotador. El sol se asomaba con timidez entre las nubes, pero la humedad del ambiente no dejaba que el equipo se sintiera cómodo. El aire denso y pegajoso dificultaba la respiración, y el cansancio se reflejaba en los rostros de los miembros de la expedición. Nadie hablaba mucho. Cada paso hacia adelante era una lucha constante contra el terreno, que parecía transformarse a cada momento en un obstáculo más peligroso. La selva los rodeaba, enroscándose como un gigante que no quería dejarlos ir. Los árboles eran altos y sus hojas, grandes, cubrían el cielo, haciendo que la luz del sol apenas llegara al suelo. El silencio solo era roto por los crujidos de ramas y los susurros de criaturas invisibles que acechaban en la espesura. De repente, el grupo se detuvo en una pequeña clearing donde se encontraban con una figura en el camino. Un hombre de piel morena, rostro curtido por el sol y vestido con ropas sencillas, los observaba desde el borde del sendero. Llevaba un sombrero de ala ancha que apenas dejaba ver su rostro, y su presencia, aunque tranquila, tenía algo inquietante. ¿Quién eres?, preguntó Bertín, sorprendiendo al extraño. La prudencia del profesor nunca le permitía dejar de cuestionar, especialmente en lugares tan remotos como este. El hombre levantó la mano en señal de paz, y con una voz grave y serena, respondió: «Soy Manuel Ruiz, el que se encarga de guiar a los pocos que se atreven a caminar por estos senderos. Ustedes deben ser los que vienen a buscar el volcán de Oro». El grupo se miró en silencio. Nadie había mencionado detalles tan específicos de su misión, ni había hablado con nadie sobre el volcán en particular, por lo que la presencia de Ruiz era tan desconcertante como intrigante. «¿Cómo sabes sobre nuestro viaje?», preguntó Laura, la botánica, mirando al hombre con desconfianza. «No hemos hablado con nadie sobre el volcán». Manuel Ruiz sonrió ligeramente, pero no mostró ninguna emoción exagerada. «Aquí, en estos rincones de la selva, las leyendas viajan más rápido que los viajeros. La gente de los pueblos cercanos siempre habla de aquellos que buscan riquezas en las montañas. Pero, más importante aún, los rumores dicen que los que van al volcán de Oro no siempre regresan». El comentario de Ruiz resonó con un eco extraño. El silencio se alargó por un momento, hasta que Bertín rompió la calma. «¿Qué sabes sobre ese volcán?», preguntó, decidido. «Hemos venido hasta aquí, y no vamos a retroceder ahora». «Eso es lo que me gusta escuchar», dijo el guía, caminando lentamente hacia el grupo. «He recorrido estos caminos durante años. Muchos buscan el volcán de Oro, pero pocos lo encuentran. La selva es traicionera, y el volcán, bueno, no es un sitio que perdone fácilmente. Pero si están dispuestos a seguir, yo los llevaré hasta él». El profesor Bertín lo miró fijamente, estudiando cada palabra que salía de la boca del hombre. A pesar de su serenidad, había algo en la forma en que Ruiz hablaba que sembraba una leve duda en su mente. ¿Era un simple guía, o había algo más detrás de su conocimiento sobre el volcán? Algo que el grupo no sabía todavía. «¿Qué más debes saber sobre el camino?», preguntó Bertín, siempre con cautela. «El camino es largo y peligroso», dijo Ruiz, sin mostrar signos de miedo. «La selva está llena de peligros, desde animales salvajes hasta tribus que prefieren no ser molestadas. Pero los peores peligros, señores, no son los que se ven a simple vista. Hay algo en el volcán, algo que cambia a las personas. Los que lo buscan a menudo regresan diferentes, si es que regresan».
Estas palabras hicieron que el equipo se tensara. El temor de lo desconocido flotaba en el aire, pero también lo hacía la fascinación por lo que estaba por venir. El volcán de oro, aunque envuelto en misterio y leyenda, seguía siendo el objetivo. El guía les indicó que debían seguirlo para continuar su viaje. La ruta por aquí es peligrosa, pero es el único camino viable, dijo, con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. El grupo comenzó a seguir a Ruiz sin intercambiar muchas palabras. Aunque algunos seguían siendo escépticos sobre la misteriosa aparición del hombre, la necesidad de un guía experimentado era evidente. La selva no perdonaba a los desprevenidos, y cualquier paso en falso podría significar el final del viaje. A pesar de las dudas, todos decidieron seguir al hombre. Si había algo que podían aprender de él, sería la experiencia adquirida a través de sus años de trabajo en la región. A medida que avanzaban, el silencio se profundizó. La selva parecía abrazarlos con más fuerza, el aire se espesaba, y cada paso en la tierra resbaladiza aumentaba el desafío. La figura de Ruiz avanzaba con una calma inquietante, como si conociera cada rincón de este lugar tan bien como si fuera su hogar. El grupo no pudo evitar sentir una extraña sensación de estar siendo observados. Los sonidos de la selva, que antes parecían naturales, ahora parecían tener un ritmo más intenso, más siniestro. Cada crujido de rama y cada chirrido de insecto se sentía como un aviso, como si la selva misma estuviera evaluando su presencia. Sin embargo, Ruiz no mostraba signos de inquietud. Parecía como si nada de eso fuera nuevo para él, como si estuviera acostumbrado a las sombras de ese mundo salvaje. Al final de este sendero, estaremos más cerca del volcán, dijo Ruiz, mirando por encima de su hombro. Pero recuerden, no todo lo que brilla es oro. Hay más en juego aquí de lo que creen. Estas palabras, en lugar de tranquilizar al grupo, los llenaron de más preguntas. ¿Qué estaba tratando de advertirles? ¿Acaso la búsqueda del volcán de oro era más peligrosa de lo que imaginaban? Este capítulo introduce al misterioso guía Manuel Ruiz, quien parece tener un conocimiento profundo sobre el volcán y los peligros que aguardan. La presencia de Ruiz aumenta la tensión en la narrativa, agregando una capa de misterio sobre lo que está por venir. Capítulo 4. La selva y sus secretos. El sol apenas se filtraba a través del espeso dosel de hojas, y la jungla parecía un laberinto verde que los engullía en su impenetrable oscuridad. El equipo de Bertín avanzaba con paso firme, pero lento, siguiendo al misterioso Manuel Ruiz. Cada miembro del grupo mantenía una actitud de vigilancia constante, como si esperaran que algo inesperado pudiera ocurrir en cualquier momento. La jungla estaba viva, llena de sonidos extraños y vibrantes, pero al mismo tiempo, había una calma tensa que pesaba sobre todos. Ruiz guiaba al grupo con una precisión que solo un hombre acostumbrado a la selva podía tener. Sus pasos eran ágiles, se movía sin dificultad entre las raíces y el espeso follaje, como si la jungla no fuera más que una extensión natural de su propio ser. A menudo se detenía para señalar un rastro en el suelo, un arbusto que debía evitarse, o un arroyo que debían cruzar con cuidado. Aunque su conocimiento del terreno era impresionante, algo en su comportamiento seguía sembrando dudas entre los miembros de la expedición. Nadie sabía quién realmente era Ruiz, o qué tan confiable podía ser. El grupo comenzó a sentirse cada vez más agobiado por la densa vegetación que parecía rodearlos por completo. El aire, denso de humedad, dificultaba la respiración, y las gotas de sudor recorrían sus frentes mientras luchaban por mantenerse firmes. Cada hora que pasaba los dejaba más exhaustos, y el sonido incesante de la selva, tan ajeno a la vida humana, les recordaba que no eran bienvenidos en este territorio salvaje. ¿Cuánto más?, preguntó Carlos Morales, el geólogo, con el ceño fruncido, mientras trataba de mantener la vista en el terreno irregular por el que caminaban. La fatiga comenzaba a afectar su capacidad de concentración. No mucho más, respondió Ruiz sin volverse. A medida que avancemos, la selva se hará más espesa, pero también el camino será más claro. El volcán de oro no está lejos, pero el terreno se vuelve más peligroso cuanto más nos acercamos. La voz del guía, aunque serena, parecía impregnada de una gravedad que ponía nerviosos a los demás. La advertencia sobre los peligros que les aguardaban era constante, pero también era evidente que el hombre no tenía prisa. Cada paso parecía medido, calculado, como si estuviera completamente seguro de lo que les esperaba en el horizonte. Al caer la tarde, el grupo se detuvo para hacer un campamento improvisado.
El sonido de la jungla parecía intensificarse cuando no había nada más que el silencio de los miembros de la expedición, que se reunieron alrededor del fuego. Ruiz, que rara vez hablaba, se sentó aparte, observando el horizonte con los ojos fijos en la oscuridad que empezaba a tomar forma. Laura Díaz, que había estado en varias expediciones en selvas tropicales, trató de mantener la conversación viva, intentando liberar un poco de la tensión que se había acumulado en el ambiente. ¿Qué tipo de animales viven en este lugar?, preguntó, tratando de desviar su mente de la creciente sensación de incomodidad. Ruiz, sin apartar la vista del fuego, respondió lentamente: el jaguar, el puma, pero hay criaturas más pequeñas, menos visibles, que son igual de peligrosas. Veneno, enfermedades, serpientes, y, sobre todo, los insectos. Si no tenemos cuidado, incluso el más pequeño de ellos puede ser fatal. La respuesta de Ruiz era directa, pero su tono de voz daba la impresión de que había visto más de lo que quería recordar. La sensación de que el hombre guardaba más secretos de los que dejaba escapar se hizo más fuerte entre los miembros del grupo. A medida que la noche avanzaba y las estrellas comenzaban a brillar a través de los árboles, Bertín no podía dejar de preguntarse sobre la verdadera naturaleza de su guía. ¿Por qué conocía tantos detalles sobre la selva? ¿Y cómo era posible que su presencia, aunque útil, transmitiera tan poco consuelo? No podía dejar de pensar que había algo en Ruiz que no terminaba de encajar. Su conocimiento parecía ilimitado, pero su actitud distante y su silencio eran inquietantes. El tiempo pasó lentamente durante esa primera noche en la selva. El sonido de los insectos y el murmullo distante de un río cercano eran los únicos ruidos que acompañaban al grupo. A pesar de la fatiga, ninguno de los miembros del equipo logró dormir profundamente. Había algo en el aire, algo palpable, que mantenía a todos en alerta. ¿Era el peligro de la selva lo que los mantenía despiertos? ¿O era el creciente sentimiento de que algo más acechaba en las sombras, algo más allá de los animales y las plantas venenosas? A la mañana siguiente, después de un desayuno rápido, el grupo continuó su travesía, esta vez más atentos que nunca. El día comenzó a despejarse y el sol se asomó a través de las copas de los árboles, iluminando brevemente el oscuro interior de la selva. La luz era débil y filtrada, pero aún así era un alivio ver algo de claridad. Sin embargo, esa breve luz no duraría mucho. La selva pronto retomaría su naturaleza opaca y misteriosa. Ruiz se adelantó, caminando con su habitual seguridad, sin mirar atrás. «Estamos cerca», dijo con calma. «Pero antes de llegar a la base del volcán, tenemos que cruzar el último tramo de la selva. Allí es donde las cosas se complican». «¿Qué nos espera allí?», preguntó Bertín, decidido a obtener respuestas, pero Ruiz simplemente hizo un gesto con la mano, como si esas palabras ya no tuvieran importancia. «Lo descubrirán por sí mismos», respondió en tono casi indiferente. El grupo no dijo nada más, pero sus miradas se encontraron, intercambiando pensamientos no expresados. Cada paso que daban los acercaba más a un destino incierto, pero todos sabían que no había vuelta atrás. La jungla parecía más opresiva que nunca. A medida que avanzaban, los árboles comenzaban a ser más bajos, la vegetación más densa, y el aire más caliente y húmedo. Pero algo más también cambiaba. A medida que se acercaban al volcán de Oro, el suelo se volvía más irregular, y un extraño silencio comenzó a envolverlos. El canto de los pájaros y los susurros de la fauna local desaparecieron, dejando solo el crujir de las hojas bajo sus pies. La selva estaba cambiando, y con ella, también lo hacía el destino de los exploradores. Este capítulo profundiza en la atmósfera inquietante de la selva y la creciente tensión entre los miembros del grupo, especialmente respecto a Manuel Ruiz. Los secretos de la jungla y el volcán de Oro siguen siendo un misterio, pero se va intensificando la sensación de que algo más está en juego. Capítulo 5. El umbral de la montaña. El quinto día en la jungla fue el más duro hasta ahora. El aire caliente y húmedo se había vuelto insoportable, y la selva parecía ser más densa y cerrada a medida que avanzaban. Cada paso se volvía un desafío, las raíces retorcidas y las rocas resbaladizas formaban un terreno traicionero. La expedición estaba agotada, pero no podía detenerse. El volcán de Oro estaba cerca, y ya no quedaba espacio para dudas ni temores. De alguna manera, la voluntad de llegar al final del viaje había comenzado a sustituir la fatiga, aunque la desconfianza hacia su guía se mantenía presente. Manuel Ruiz, que parecía moverse con una facilidad sobrehumana, no mostraba señales de cansancio.
En sus ojos había una calma extraña, casi sobrenatural, mientras avanzaba sin hacer una pausa, guiando a los miembros de la expedición a través de la espesura. Su figura, ahora más solitaria que nunca, parecía alejarse del grupo sin decir palabra, más como si tuviera una conexión con la jungla misma. Bertín no podía dejar de observarlo. El profesor, siempre analítico, no se sentía del todo cómodo con el silencio de Ruiz, ni con la forma en que el hombre parecía manejar el terreno con tanta naturalidad. Algo no cuadraba, pero el destino que perseguían no le dejaba espacio para cuestionarlo abiertamente. ¿Estamos cerca?, preguntó Laura Díaz, tratando de romper el silencio mientras se limpiaba el sudor de la frente. Aunque su tono sonaba fatigado, la curiosidad en su voz era evidente. La botánica estaba particularmente fascinada por las especies que había encontrado en la selva, pero la ansiedad sobre lo que les esperaba al final del viaje comenzaba a invadir su mente. Sí, respondió Ruiz, sin volverse. Estamos cerca. Pero el camino se vuelve más complicado. Prepárense. El grupo se detuvo por un momento, y todos miraron hacia el horizonte. Las copas de los árboles se levantaban hacia el cielo, pero a lo lejos, una gran montaña comenzaba a asomarse por encima de la densa vegetación. A medida que avanzaban hacia ella, la atmósfera cambiaba. El aire, antes pesado y cálido, se volvió más fresco. Los sonidos de la jungla se habían atenuado, como si la selva misma estuviera conteniendo la respiración, esperando que cruzaran al territorio desconocido. «Es ahí», dijo Ruiz, señalando hacia la cima de la montaña. La base del volcán está justo más allá de esos picos. Pero antes de llegar, tenemos que atravesar el paso que está por delante. Solo los que han recorrido este camino saben cómo hacerlo. El paso al que se refería estaba marcado por una serie de estrechos cañones rocosos, rodeados por paredes de piedra escarpada y peligrosa. La vegetación que cubría el área era mínima, lo que les permitió ver claramente el sendero que debían seguir, pero este estaba cubierto de rocas sueltas y piedras afiladas. Además, los vientos comenzaban a soplar más fuerte a medida que ascendían, empujando las nubes bajas contra las laderas de la montaña. Carlos Morales, el geólogo, observaba con atención las formaciones rocosas alrededor. «Esto no es natural», murmuró. «Las rocas parecen estar dispuestas de manera extraña, como si alguien hubiera trabajado en este lugar hace mucho tiempo». Ruiz no respondió. Solo caminó adelante, y el grupo, dudoso pero determinado, lo siguió. A medida que se acercaban al paso, el terreno se volvía más complicado. Las rocas eran resbaladizas y peligrosas, y las grietas entre ellas parecían profundas. El aire se volvía cada vez más denso y frío, como si se acercaran al corazón de la montaña. No había más sonidos de la jungla, solo el retumbar distante de vientos que parecían presagiar algo ominoso. «¿Qué es este lugar?», preguntó Bertín, mirando el extraño paisaje que los rodeaba. «Parece que hemos llegado a una especie de umbral. Como si estuviéramos cruzando a otro mundo». Ruiz finalmente se detuvo y se giró para mirarlos. Sus ojos, aunque tranquilos, reflejaban una leve preocupación que no había mostrado antes. «Este es el paso que separa la jungla del territorio del volcán. Aquí es donde algunos han perdido la vida. No es un lugar para los débiles de corazón». Las palabras de Ruiz, en lugar de calmar al grupo, los inquietaron aún más. Todos, sin excepción, miraron hacia adelante, hacia las formaciones rocosas y el paso que tendrían que atravesar. Había algo en la atmósfera que no podían explicar, algo que hacía que el aire pareciera cargado de presagio. La subida por el paso fue lenta. Cada paso que daban era un esfuerzo adicional. Los miembros del grupo se ayudaban mutuamente a sortear las piedras y las grietas profundas que se extendían a sus pies. La tensión en el aire era palpable. Todos sentían la presión de estar al borde de algo mucho más grande que ellos mismos. Cuando finalmente llegaron a la cima del paso, la vista que se desplegó ante ellos fue impresionante. El valle que se extendía más allá estaba rodeado por altas montañas y acantilados rocosos. En el centro, justo frente a ellos, la silueta del volcán se erguía, imponente y poderosa, como si estuviera desafiando a los viajeros a acercarse. «Estamos aquí», dijo Ruiz con una calma inquietante. «Pero lo que sigue no será fácil. El volcán tiene su propia voluntad, y aquellos que han intentado escalarlo antes nunca han regresado igual». El silencio que siguió a sus palabras fue abrumador.
La majestuosa pero aterradora imagen del volcán parecía mirarlos desde la distancia. La expedición sabía que no había marcha atrás. Habían cruzado el umbral hacia lo desconocido. Este capítulo marca el momento en que el grupo se enfrenta a la inminente llegada al volcán de Oro, cruzando el paso rocoso que los lleva directamente a su presencia. La atmósfera se llena de misterio y peligro, y la tensión aumenta con las advertencias de Ruiz sobre lo que les espera. La expedición está a punto de enfrentarse a lo que parece ser el mayor desafío de su viaje. Capítulo 6. El volcán despierta. El grupo había cruzado el paso rocoso, y ahora, frente a ellos, se erguía el imponente volcán de Oro, envuelto en una atmósfera densa y cargada de misterio. La visión del volcán era tanto fascinante como aterradora. Su silueta colosal se alzaba contra el cielo gris, cubierto de nubes bajas que giraban alrededor de la cima. La tierra a sus pies parecía temblar levemente, y el aire, aunque frío, vibraba con una energía palpable, como si el volcán estuviera vivo, esperando a ser despertado. «Esto no es natural», murmuró Carlos Morales, el geólogo, observando el paisaje con una expresión de asombro y desconfianza. «Nunca he visto nada igual. La formación de esta montaña no puede ser obra de la naturaleza». Manuel Ruiz, que hasta ese momento había permanecido en silencio, asintió lentamente. «No es natural, en efecto. Pero es lo que nos ha traído hasta aquí. Lo que está debajo de esta tierra, lo que duerme en su interior, es lo que buscamos». El equipo se detuvo a un costado del volcán, donde el terreno comenzaba a inclinarse hacia una serie de grietas profundas. La vegetación aquí era escasa, y la tierra se sentía más árida y quebradiza. No había rastro de animales, ni de los sonidos habituales de la selva. La atmósfera estaba silenciosa, opresiva, como si el mundo entero hubiera quedado suspendido en el tiempo. «¿Cómo sabemos que es seguro acercarnos más?», preguntó Laura Díaz, que había estado observando atentamente el terreno. Aunque la botánica estaba fascinada por los ecosistemas que encontraban en su camino, el clima extraño y la presencia inquietante del volcán comenzaron a ponerla nerviosa. «Seguir adelante es la única opción que tenemos», respondió Ruiz con frialdad. «No hay vuelta atrás, y el volcán tiene sus propios guardianes. Si temen, pueden regresar. Pero aquellos que se quedan no tienen derecho a dudar». La dureza de las palabras de Ruiz resonó en el aire como un eco lejano. Nadie respondió. Todos sabían que ya habían cruzado la línea, que no podían dar marcha atrás. La búsqueda del oro, del misterio que se ocultaba en el corazón del volcán, había comenzado, y ningún miembro del grupo se sentía dispuesto a abandonar. Con la determinación renovada, el grupo comenzó a avanzar hacia la base del volcán, siguiendo el estrecho sendero de tierra quebrada que serpenteaba hacia las laderas empinadas. A medida que subían, el ambiente se volvía más pesado, y la temperatura parecía cambiar, alternando entre un calor sofocante y un frío helado que les helaba los huesos. El terreno se volvía más complicado con cada paso. Las rocas afiladas y los cantos rodados dificultaban el ascenso, y los miembros del grupo tenían que ayudarse unos a otros para no caer. El aire se volvía más denso, más cargado de energía, como si la misma tierra estuviera vibrando con fuerza. A lo lejos, se escuchaba un murmullo bajo, como un susurro que venía del fondo de la montaña. Pero cuando trataban de localizar su origen, todo quedaba en silencio nuevamente. ¿Escucharon eso?, preguntó Bertín, mirando alrededor con desconcierto. Nadie había dicho nada, pero todos habían sentido la vibración, la presión del aire. Era como si el volcán estuviera reaccionando a su presencia. «Es el volcán», respondió Ruiz, sin volverse. «Está vivo. Y ahora que estamos aquí, ya no podemos ignorarlo. La montaña se despertó. Ya no podemos retroceder». El grupo continuó su ascenso, y la atmósfera se volvía cada vez más extraña. Las nubes se acercaban peligrosamente, cubriendo la cima del volcán con una capa espesa de neblina. No había forma de saber qué les esperaba más arriba, pero la sensación de que algo estaba a punto de suceder era casi insoportable. Los miembros del grupo intercambiaron miradas nerviosas, pero el deseo de alcanzar el corazón de la montaña los mantenía unidos. Después de varias horas de escalada, llegaron a una plataforma natural que se extendía ante ellos, cubierta por una capa de tierra y rocas sueltas. Desde allí, podían ver el cráter del volcán, un abismo oscuro y misterioso que parecía observarlos con ojos invisibles. El viento soplaba con fuerza,
arrastrando consigo partículas de polvo volcánico que les hacían entrecerrar los ojos. «Estamos aquí», dijo Ruiz, señalando el cráter. «Lo que buscaban está allí, pero lo que encuentren, lo harán por su cuenta». Bertín, sintiendo una mezcla de adrenalina y terror, miró el cráter. Un resplandor dorado comenzó a reflejarse en la superficie del abismo, un destello que parecía llamarlos. Era como si el volcán estuviera invitándolos a acercarse, a descender en sus profundidades. Pero había algo inquietante en ese brillo, algo que no podían entender. «Es el oro», dijo Carlos, reconociendo el brillo dorado que emanaba de las profundidades. «Todo esto, todo lo que hemos recorrido, parece haber sido solo el comienzo». Pero Bertín no podía dejar de pensar en las palabras de Ruiz. El volcán estaba vivo, y el destello dorado no era solo un signo de riqueza, sino también un aviso. El oro no era lo único que dormía en las entrañas del volcán. Algo más, algo oscuro, les esperaba. De repente, un temblor recorrió la tierra, una sacudida que hizo que todos cayeran al suelo. El viento aumentó de velocidad, y la niebla del cráter se arremolinó violentamente. El resplandor dorado se intensificó, iluminando la oscuridad de la montaña, y un rugido profundo y ensordecedor llenó el aire, como si el volcán estuviera despertando por completo. «¡Es hora!», gritó Ruiz, su voz apenas audible sobre el estruendo. «¡Corran!». Pero ya era demasiado tarde. La montaña había comenzado a despertar, y con ella, los secretos del volcán de oro estaban a punto de revelarse. Este capítulo marca un giro importante en la historia, cuando el grupo finalmente llega al cráter del volcán de oro. La atmósfera se carga de tensión y misterio, con el volcán despertando de alguna manera y mostrando señales de vida. El descubrimiento del oro se convierte en algo mucho más siniestro, y el grupo se encuentra al borde de lo desconocido. Capítulo 7. El abismo dorado. El rugido del volcán resonaba en las entrañas de la montaña. La tierra temblaba bajo los pies del grupo, y la niebla espesa que rodeaba el cráter parecía tragarse todo a su paso. El aire era denso, cargado de una presión palpable, como si el volcán estuviera dispuesto a explotar en cualquier momento. El resplandor dorado que emanaba del abismo profundo del cráter parpadeaba como un faro en la oscuridad, llamándolos hacia él. «¡Rápido, sigan!», gritó Ruiz, su voz firme pero teñida de urgencia. El grupo, estupefacto por el temblor y el caos que los rodeaba, no tuvo más opción que seguirlo. Pero cada uno de ellos sentía una creciente sensación de terror, como si una fuerza invisible los estuviera arrastrando hacia algo de lo que no podían escapar. A pesar de la creciente tormenta que se desataba alrededor de ellos, el volcán parecía cobrar vida propia. Las rocas que bordeaban el cráter crujían bajo sus pies, y el vapor caliente que se escapaba de las grietas les quemaba la piel. Bertín, a pesar de la adrenalina, no podía dejar de sentir que algo estaba terriblemente mal. «¿Qué está pasando?», preguntó Laura, mirando a su alrededor, tratando de encontrar alguna explicación lógica para el caos que los rodeaba. «Este volcán no puede estar vivo». «Es más que solo un volcán», respondió Ruiz, mientras continuaba su avance. «Es el corazón de este lugar. El oro que buscan no es solo metal. Hay algo más, algo que está mucho más allá de cualquier comprensión humana. Y no es algo que se pueda controlar». El grupo avanzó más hacia el borde del cráter. La niebla era tan espesa que casi no podían ver el camino frente a ellos. Sin embargo, el brillo dorado se intensificaba con cada paso, como si la montaña misma estuviera respondiendo a su presencia. La luz dorada era cegadora, como una promesa que nunca habían imaginado. Algo antiguo y poderoso estaba allí, esperando. «Deténganse», gritó Carlos Morales de repente, levantando la mano para frenar a todos. «Miren, allí abajo. Algo se mueve». Los demás se detuvieron, mirando en la misma dirección. En el centro del cráter, rodeado por las grietas que emanaban vapor, una sombra oscura parecía moverse. Aunque la luz dorada era intensa, esa figura oscura se deslizaba como una serpiente, rodeada por una niebla aún más densa, como si fuera una entidad en sí misma. «Eso no puede ser», murmuró Bertín, incapaz de apartar los ojos de la extraña figura. «Parece algo que nunca hemos visto». «Eso es lo que protege el volcán», explicó Ruiz, su voz grave y llena de una extraña reverencia. «El oro no es lo único que está enterrado aquí. Este volcán guarda un poder más antiguo que cualquiera de nosotros.
La sombra que ven allí es solo una manifestación de lo que está a punto de despertar. El grupo se quedó inmóvil por un momento, conscientes de la gravedad de la situación. La figura oscura, que seguía moviéndose lentamente en el abismo, parecía observarlos. El brillo dorado comenzaba a intensificarse, iluminando la silueta de lo que, en un primer momento, parecía un ser humanoide. Pero a medida que el resplandor dorado se hacía más fuerte, la figura tomaba una forma más distorsionada, más abstracta. «Tenemos que bajar al cráter», dijo Ruiz con determinación. «Solo así podremos entender lo que está ocurriendo aquí». Bertín miró a Ruiz, la incredulidad en sus ojos. «¿Estás loco? No podemos acercarnos a esa cosa». «El destino nos ha traído hasta aquí», respondió Ruiz, girándose para mirar al grupo. «Nadie puede evitar lo que está por venir. Este volcán está ligado al oro, pero también a algo mucho más grande. Lo que busquen aquí, lo encontrarán. Pero también deberán estar preparados para enfrentar lo que el volcán les ofrezca». El grupo vaciló, pero las palabras de Ruiz, aunque desconcertantes, les daban un sentido de propósito. Sabían que lo que estaba sucediendo estaba más allá de cualquier predicción lógica, y que no podían dar marcha atrás ahora. Sin embargo, el miedo era evidente en sus rostros. ¿Qué era esa figura oscura? ¿Qué les esperaba en el fondo del cráter? Carlos Morales, aunque claramente preocupado, se adelantó con firmeza. «Tenemos que descubrirlo. Si el volcán guarda algo tan poderoso, debemos saber qué es. No podemos simplemente ignorarlo». Laura, con el rostro pálido pero decidida, asintió. «Vamos a por ello. Pero, por favor, tengamos cuidado». El grupo comenzó a descender por el borde del cráter, avanzando con cautela mientras la niebla espesa los envolvía. A medida que descendían, la presión aumentaba. El aire se volvía cada vez más denso, y el calor emanado de las grietas era sofocante. A cada paso, la figura oscura en el fondo del cráter parecía más cercana, como si estuviera observándolos, esperando. De repente, el suelo bajo sus pies tembló violentamente, y una explosión de vapor se levantó del cráter, cegándolos momentáneamente. Cuando el vapor se disipó, se dieron cuenta de que algo había cambiado. En el centro del cráter, una enorme estructura dorada había comenzado a emerger del suelo. Era una gigantesca puerta de metal, cubierta de símbolos extraños y desgastados por el tiempo. La luz dorada parecía emanar de la propia puerta, como si fuera la fuente de la energía que había estado guiándolos hasta allí. «Es la entrada», dijo Ruiz en voz baja. «Lo que buscaban está más allá de esta puerta. Pero también deben saber que lo que encontrarán aquí no será lo que esperaban». Todos se quedaron mirando la puerta, una sensación de terror y fascinación llenando el aire. La estructura dorada era majestuosa, pero también peligrosa, y lo que había detrás de ella podría ser tanto la salvación como la perdición. Un temblor recorrió la tierra una vez más fuerte que antes. El volcán parecía estar reaccionando a la presencia del grupo, como si el tiempo se hubiera detenido. El futuro era incierto, y el abismo dorado los llamaba, pero con él venía el poder desconocido de lo que yacía debajo de la puerta. Este capítulo profundiza en el misterio y el peligro que rodea al volcán, revelando una extraña figura que parece proteger el oro y la entrada a un poder mayor. El grupo se enfrenta a una decisión crucial, sabiendo que el destino les espera en las profundidades del cráter. Capítulo 8. La Puerta Dorada. La puerta dorada, imponente y misteriosa, brillaba bajo la luz dorada que emanaba de su interior. Era como si todo el volcán hubiera convergido en ese único punto, esa estructura gigante que parecía desafiar el paso del tiempo. Los símbolos extraños y antiguos que adornaban la puerta resplandecían con un fulgor enigmático, como si estuvieran vivos. La sensación de estar ante algo superior, algo que trascendía la comprensión humana, se volvía cada vez más palpable. El grupo se detuvo a unos pocos metros de la puerta, indecisos, observando con cautela. Nadie parecía dispuesto a dar el primer paso, aunque todos sabían que era necesario. El aire, denso y cálido, se volvía más pesado a cada instante, como si el volcán mismo estuviera esperando algo de ellos. «Esto no se ve bien», murmuró Bertín, su voz temblorosa. «¿Quién sabe qué nos espera al otro lado? ¿Qué hemos despertado?» «Lo que sea que esté detrás de esta puerta, lo querían. Es lo que nos trajo aquí», dijo Ruiz con firmeza, como si intentara convencer a los demás y, quizás, a sí mismo.
No podemos detenernos ahora. Carlos Morales, el geólogo, se acercó lentamente a la puerta, sus pasos reverberando en el silencio que los rodeaba. Con una expresión de concentración, observaba los símbolos que adornaban la puerta. Parecían ser inscripciones de una lengua antigua, algo que ni él ni nadie en el grupo había visto antes. Cada trazo parecía cobrar vida bajo la luz dorada. «¿Puedo descifrarlo?», pensó en voz alta. «Parece una escritura prehistórica, tal vez de una civilización perdida. Pero, ¿por qué está aquí, en un volcán?». Ruiz, que había estado observando en silencio, asintió. «Probablemente, estas inscripciones están relacionadas con lo que el volcán guarda. No nos importa cómo llegaron aquí. Lo que importa es que esa puerta debe abrirse». El grupo miró hacia la puerta. El resplandor dorado parecía aumentar, como si la misma montaña estuviera absorbiendo su energía y la transmitiera al objeto enfrente de ellos. Había algo hipnótico en la luz. Bertín, a pesar del miedo que sentía, no podía apartar los ojos de ella. «Creo que está esperando que toquemos algo», dijo Laura con una inquietud creciente. «Hay algo en la puerta, una especie de mecanismo. ¿Será que necesitamos activarlo?». Carlos, que había estado examinando los símbolos, se acercó más y comenzó a frotarlos suavemente con los dedos. A medida que tocaba las marcas, un suave zumbido comenzó a emitir de la puerta, como si estuviera respondiendo a su contacto. El resplandor dorado de la estructura comenzó a cambiar, deslumbrante por momentos, con destellos más intensos, como si la puerta estuviera a punto de abrirse. Está reaccionando», dijo Carlos, un tono de asombro y preocupación en su voz. ¿Qué significa esto? De repente, un profundo rugido resonó desde el interior del volcán. Era el sonido de una fuerza descomunal que se despertaba, un retumbar tan fuerte que parecía venir desde lo más profundo de la tierra. La tierra bajo sus pies tembló de nuevo, con tal intensidad que algunos miembros del grupo perdieron el equilibrio. La puerta dorada emitió una luz cegadora, y un crujido profundo comenzó a llenar el aire. «¡Cuidado!», gritó Ruiz, extendiendo la mano para detener a los demás. «La puerta está abriendo». Ante sus ojos, una grieta comenzó a formarse en el centro de la puerta. Poco a poco, las dos mitades de la estructura se abrieron hacia los lados, revelando lo que había detrás. Un aire denso y cálido emanó del interior, como si una atmósfera desconocida estuviera siendo liberada. El brillo dorado se intensificó aún más, y una luz cegadora emanó de la grieta. A través de la abertura, el grupo pudo ver el interior, un vasto salón subterráneo, iluminado por un resplandor dorado que emanaba de las paredes mismas. En el centro del salón, se erguía una columna de oro macizo, brillando con tal intensidad que era imposible mirarla directamente. Alrededor de la columna, el suelo estaba cubierto por un entramado de extraños símbolos, que parecían resonar en armonía con la vibración del volcán. Pero lo más inquietante de todo era lo que flotaba alrededor de la columna. Una figura de sombras, indistinta y cambiante, que parecía moverse con la misma fluidez que el vapor que salía de las grietas del volcán. La figura no tenía forma definida, pero el grupo podía sentir su presencia. Algo estaba allí, observándolos, esperando. Es como si estuviera hecho de pura oscuridad», susurró Bertín, aterrorizado. «¿Qué es eso?». «Eso es lo que el volcán guarda», respondió Ruiz, su voz grave. «Eso, y todo lo que está en este lugar, está vinculado al oro que buscamos. Pero lo que nos espera es mucho más de lo que imaginamos. Lo que está frente a nosotros es la esencia misma de este volcán, la energía que ha dormido durante siglos». La figura de sombras comenzó a moverse hacia ellos lentamente. Cada paso que daba la figura parecía hacer que el aire vibrara más intensamente. La luz dorada que iluminaba el salón se reflejaba en su superficie, pero no parecía atravesarla. Era como si la figura estuviera más allá de la luz, más allá de la comprensión humana. «No se acerquen», gritó Laura, retrocediendo hacia la entrada de la puerta. «Eso no es de este mundo». Pero la figura continuó avanzando. Cada vez que se movía, el suelo temblaba más fuerte, y una extraña presión comenzaba a acumularse sobre el grupo. La puerta dorada, que antes había brillado con intensidad, comenzaba a desvanecerse, como si algo estuviera absorbiendo su luz. «Lo que está aquí no es solo una entidad», dijo Ruiz con una mirada sombría. «Es la energía misma del volcán, un guardián. Nos ha estado esperando, pero no sabe si nos permitirá pasar».
Los miembros del grupo, paralizados por el miedo, no sabían qué hacer. Todo lo que sabían era que el oro que buscaban, el destino que los había llevado hasta allí, estaba más allá de esa figura oscura, y que para obtenerlo, tendrían que enfrentarse a lo que fuera que estuviera en su interior. Este capítulo profundiza en el misterio que rodea la Puerta Dorada, abriendo un portal hacia un lugar desconocido lleno de enigmas y una presencia oscura. Los protagonistas se encuentran al borde de lo inexplicable, sintiendo la amenaza de lo que les aguarda en el interior. Capítulo 9. El guardián del abismo. El grupo, paralizado por la oscuridad de la figura que se deslizaba lentamente hacia ellos, apenas podía comprender lo que estaba ocurriendo. El brillo dorado de la puerta ya no iluminaba la entrada, y la atmósfera había cambiado completamente. La presión que sentían en el pecho se volvía cada vez más pesada, como si el aire mismo se estuviera volviendo más denso, más impenetrable. La figura de sombras, que antes parecía flotar en el aire como una entidad etérea, ahora se deslizaba con pasos lentos pero firmes. Cada vez que avanzaba, el suelo temblaba levemente, como si el volcán mismo estuviera respondiendo a su presencia. El sonido del rugido del volcán, que había sido constante durante su travesía, se había apagado casi por completo, dejando solo el eco de sus propios pasos y el incesante zumbido del metal en la puerta. «¿Qué es esto?», susurró Bertín, su voz quebrada por el miedo. No es posible. Es alguna especie de espíritu». Carlos Morales, el geólogo, temblaba mientras observaba la figura. Su mente, siempre lógica y racional, luchaba por comprender lo que sus ojos veían. No puede ser un espíritu. Esto es algo físico, algo que existe en otro plano, algo que hemos despertado sin quererlo. Ruiz, que hasta ese momento había permanecido en silencio, con los ojos fijos en la figura, dio un paso adelante. Esto no es un espíritu. Es el guardián del volcán, la manifestación de la energía que ha dormido aquí por siglos. Lo que está ante nosotros no es solo una sombra, es el protector de todo lo que hay en este lugar. La figura avanzó un paso más, y el grupo retrocedió instintivamente, sintiendo una presión en el aire como si fuera el peso de una montaña. La presencia del guardián parecía absorber toda la luz a su alrededor, como si existiera fuera de las leyes de la naturaleza. Cada vez que se movía, el aire vibraba ligeramente, como si un antiguo poder estuviera despertando. «¡Detente!», gritó Laura, su voz cargada de desesperación. «No podemos dejar que nos atrape». Pero la figura continuó avanzando. Los ojos, que antes parecían ser solo sombras indistintas, ahora se hacían más nítidos, como si pudieran ver a través de ellos, leer sus pensamientos, comprender sus temores más profundos. Los ojos de la figura brillaban con una luz dorada, pero no era la luz cálida que emitía la puerta. Era un resplandor frío, inquietante, como si fuera un reflejo del mismo abismo en el que se encontraban. «Está jugando con nosotros», dijo Ruiz, mientras se ponía frente a los demás. «El guardián no quiere que avancemos, pero no podemos retroceder. El oro que buscamos, todo lo que hemos venido a encontrar, está más allá de esta figura. Y si queremos obtenerlo, debemos enfrentarnos a él». La figura finalmente se detuvo a unos pocos metros de ellos, el aire a su alrededor zumbando con una energía palpable. No parecía ser un ser físico, sino más bien una manifestación de la misma fuerza que impulsaba el volcán. La sombra se deslizaba lentamente, como si estuviera esperando algo. Un temblor recorrió el suelo una vez más, y el grupo sintió como la presión aumentaba. «¡Habla!», gritó Bertín, su voz llena de frustración. «¿Qué quieres de nosotros?». La figura no respondió, pero una onda de energía recorrió la sala, haciendo que todos se tambalearan. Una voz, profunda y resonante, parecía venir de todas partes, pero nadie pudo ver de dónde provenía. «¿Qué sois?», preguntó la voz, un susurro lleno de fuerza. «¿Por qué os habéis adentrado en lo que no entendéis? La codicia humana ha despertado lo que debería permanecer dormido». El eco de las palabras resonó en las paredes doradas del salón subterráneo. El grupo estaba atónito, como si las palabras mismas pudieran desmantelar sus mentes. «No hemos venido a codiciar», replicó Carlos, su voz llena de angustia. «Solo queremos comprender lo que está sucediendo, lo que está pasando con este volcán. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué nos ha traído aquí?». La figura permaneció en silencio por un momento, como si estuviera evaluando sus palabras. Luego, la sombra pareció moverse,
y una presión aún mayor se desató en el aire, aplastándolos. La luz dorada, que antes era acogedora, ahora parecía más fría, más distante. Los símbolos alrededor de la columna de oro comenzaron a brillar con una intensidad cegadora, como si respondieran a la presencia del guardián. Lo que estáis buscando no es solo oro, dijo la voz, más fuerte ahora, como si resonara en sus propios cuerpos. El oro que anheláis es solo una ilusión. Lo que yace aquí es la esencia misma de este lugar, un poder que jamás debe ser tocado por manos mortales. Aquellos que os han guiado hasta aquí solo han conocido la mitad de la verdad. El destino que buscáis os destruirá. Un estremecimiento recorrió la columna de oro, y las sombras que la rodeaban parecían tomar vida propia. El grupo miró la figura del guardián, aún inmóvil, pero con un poder tan grande que parecía envolverlo todo. La verdad que los había traído hasta allí comenzaba a desmoronarse. ¿Destruirnos?, susurró Laura, su voz temblando. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que realmente guardas? La figura pareció mirar directamente a Laura, como si comprendiera la incertidumbre en su corazón. Este lugar guarda el conocimiento y el poder que los humanos jamás deben poseer. Pero habéis venido aquí, y lo que os espera va más allá de la comprensión de vuestra especie. El silencio que siguió fue abrumador. El grupo se encontraba a la merced de esa fuerza ancestral, y a pesar de su miedo, sabían que no podían retroceder. Tenían que encontrar una forma de seguir adelante, pero lo que había detrás de esa figura, de esa presencia, era algo que jamás podrían haber anticipado. Si deseáis seguir adelante, dijo la voz del guardián, deberéis demostrar que sois dignos. La codicia no tiene cabida aquí. Solo aquellos que comprenden el verdadero significado de lo que buscan podrán cruzar la barrera. El grupo se miró entre sí, desconcertado. Las palabras del guardián eran claras. El destino de su búsqueda no dependía solo de su voluntad, sino de su capacidad para comprender algo mucho más profundo, algo que ni siquiera podían comenzar a imaginar. Este capítulo intensifica la tensión mientras el grupo enfrenta al guardián del volcán, quien revela la verdadera naturaleza de su misión y advierte sobre el peligro que representa la codicia humana. La historia da un giro, poniendo a prueba la verdadera intención del grupo. Capítulo 10. El precio de la sabiduría. El aire, denso y cargado de una energía inexplicable, seguía envolviendo al grupo. La figura del guardián, inmóvil pero omnipresente, se mantenía en su postura, observándolos con sus ojos dorados que brillaban con una intensidad aterradora. Aunque sus palabras habían caído sobre ellos como un peso insoportable, una pregunta seguía resonando en sus mentes. ¿Qué precio debían pagar para seguir adelante? ¿Estaban dispuestos a sacrificarlo todo por la sabiduría y el poder que buscaban en el corazón del volcán? ¿Qué debemos hacer?, murmuró Bertín, incapaz de ocultar el miedo en su voz. El guardián ha dicho que debemos probar que somos dignos. Pero, ¿cómo? ¿Qué significa eso? Carlos, el geólogo, se tomó un momento para reflexionar. La figura que tenían frente a ellos no era solo un obstáculo físico. Era algo mucho más complejo, algo relacionado con la misma esencia del volcán, del poder que residía en su interior. No era solo un protector, era un desafío, una prueba de la humanidad misma. No lo sé, respondió Carlos, su tono más bajo de lo habitual. Pero tenemos que entender algo. Este volcán, esta fuerza que nos rodea, no está aquí por casualidad. Tal vez no solo buscamos oro, tal vez buscamos algo mucho más grande, algo que podría cambiarlo todo. Pero para alcanzarlo, debemos superar esta prueba. La figura del guardián, que hasta entonces había permanecido en silencio, pareció responder a sus palabras. Una vibración suave pero poderosa recorrió el aire. La sombra que flotaba en su forma comenzó a moverse, tomando una forma más definida. Ahora, no solo se sentía su presencia. Parecía que el guardián estaba tomando forma, una forma que, aunque difusa, emanaba un poder indescriptible. No habéis comprendido nada, humanos, dijo la voz, resonando en el aire como un eco lejano. Lo que buscáis es más grande que vuestra comprensión. Pero no todos están preparados para afrontar lo que viene. Vuestra avaricia, vuestro deseo de poseer lo inalcanzable, os ciega. Solo aquellos que comprendan la sabiduría verdadera podrán cruzar este umbral. Y el precio será más alto de lo que podéis imaginar. Los miembros del grupo intercambiaron miradas, sintiendo que el desafío que se les presentaba no solo les pondría a prueba como exploradores, sino también como seres humanos.
El guardián no estaba dispuesto a permitir que cruzaran sin comprender lo que verdaderamente estaba en juego. La sabiduría que buscaban no solo se hallaba en las paredes doradas de la caverna, ni en el oro que albergaba el volcán. Estaba en algo mucho más profundo, algo relacionado con el entendimiento y el sacrificio. Laura fue la primera en hablar, su voz firme a pesar del terror que sentía. ¿Qué tenemos que hacer para ser dignos? ¿Cómo podemos demostrar que estamos listos para lo que está detrás de esta puerta? La figura, que parecía escuchar cada palabra, se movió lentamente hacia el centro de la sala. El sacrificio, respondió con una calma inquietante. El sacrificio de vuestro ego, de vuestra codicia, de vuestras viejas creencias. La sabiduría no es algo que se tome. Es algo que se recibe solo cuando uno está dispuesto a entregar lo que más valora. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Bertín. El miedo en su rostro era evidente. ¿Qué nos está pidiendo? Nos pide que renunciemos a todo lo que somos, a todo lo que hemos buscado. El guardián no respondió inmediatamente, pero la atmósfera cambió. La vibración en el aire aumentó, la presión que sentían sobre sus hombros se hizo más intensa. Era como si el volcán entero estuviera respirando con ellos, como si cada rincón del lugar se estuviera preparando para revelar algo más grande, algo más peligroso. Lo que estáis buscando, dijo la voz, no es algo material. No se trata de riquezas, ni de oro, ni de poder. Se trata de la verdad. Y para ver la verdad, tendréis que renunciar a la ilusión. El precio será más alto de lo que pensáis. Ruiz dio un paso adelante. Su rostro reflejaba la determinación de alguien que no tenía miedo de enfrentar lo que se venía. No entendemos completamente lo que esto significa, pero estamos dispuestos a hacerlo. Si la sabiduría es lo que buscamos, entonces aceptamos la prueba. No tememos lo que venga, aunque nos cueste. El guardián se quedó en silencio por un momento, y luego, una ligera sonrisa pareció formarse en la figura, un gesto que, aunque intangible, llenó el aire con una sensación de alivio. El resplandor dorado de la caverna comenzó a intensificarse, bañando a todo el grupo con una luz cálida y reconfortante. Entonces, dijo el guardián, habéis tomado la decisión. Pero recordad, no hay vuelta atrás. La sabiduría verdadera solo puede ser alcanzada a través del sacrificio. Y, si no estáis preparados, el camino que elegisteis os llevará hacia la oscuridad. La sombra del guardián se desvaneció poco a poco, como si absorbiera la luz que había rodeado la sala. A medida que lo hacía, las paredes del volcán comenzaron a emitir un suave brillo dorado, como si la montaña misma respondiera al desafío que el grupo había aceptado. Un portal, invisible hasta ese momento, comenzó a materializarse ante ellos, una puerta llena de energía pura que pulsaba con fuerza. No era una puerta física, sino una manifestación de poder, una representación de lo que estaba por venir. Pasad, si lo deseáis, dijo el guardián, su voz ya lejana, como un susurro en el viento. Pero recordad siempre, el precio de la sabiduría es más alto que la vida misma. El grupo miró el portal, sintiendo la gravedad de las palabras del guardián. La puerta dorada del volcán ahora estaba abierta, pero lo que había al otro lado era un misterio aún más grande, y la verdad que buscaban los enfrentaría a su mayor desafío. En este capítulo, el grupo se enfrenta a la verdadera prueba del guardián, la renuncia a su codicia y el sacrificio personal en nombre de una sabiduría mucho más profunda. La atmósfera es tensa y la incertidumbre se intensifica, pues ahora saben que lo que está por venir es mucho más grande de lo que imaginaban. Capítulo 11. El umbral de la verdad. El grupo se quedó en silencio, observando la puerta dorada que se había materializado frente a ellos. La luz que emanaba de ella era intensa, casi cegadora, y parecía pulsar con vida propia. Era como si todo lo que habían vivido hasta ese momento, la oscuridad del volcán, las advertencias del guardián, el peso de la sabiduría que les había sido revelada, les hubiera llevado hasta este punto, donde la realidad y la ilusión se entrelazaban en una danza peligrosa. Nadie se movió al principio. Cada uno sentía el peso de la decisión que acababan de tomar. Sabían que no podían retroceder, que lo que estaba al otro lado de esa puerta cambiaría todo lo que creían saber, todo lo que habían imaginado sobre el mundo y sobre ellos mismos. No era solo un paso hacia el conocimiento, sino una travesía hacia lo desconocido, hacia lo prohibido. Carlos fue el primero en romper el silencio. Estamos aquí por una razón, dijo en voz baja, sus ojos fijos en la puerta. El guardián nos ha mostrado lo que debemos hacer.
Nos ha dicho que la sabiduría verdadera no es algo que tomemos. Es algo que recibimos, pero para eso debemos estar dispuestos a dejar atrás todo lo que conocemos. Laura asintió, su expresión grave. No sabemos qué encontraremos al cruzar esta puerta, pero debemos estar preparados. Este lugar, este volcán, nos está desafiando. Y el desafío no es solo físico. Es un desafío hacia nuestra propia humanidad. Bertín, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante. El precio que hemos pagado ya es alto. Hemos renunciado a nuestras certezas, a nuestra seguridad. Pero ¿qué pasa si lo que buscamos realmente es la destrucción? ¿Qué pasa si este camino nos lleva a algo que no podemos controlar? Ese es el riesgo que debemos asumir, respondió Ruiz, su tono firme. El guardián nos ha advertido. Sabemos lo que está en juego, pero también sabemos que la única forma de encontrar la verdad es a través de este umbral. Lo que dejamos atrás ya no importa. Lo que cuenta es lo que estamos dispuestos a aprender. El grupo se miró por un momento, las palabras de Ruiz calando en sus corazones. Sabían que no podían seguir adelante con dudas. Si querían descubrir la verdad que se escondía en el corazón del volcán, tendrían que cruzar esa puerta sin mirar atrás. Finalmente, fue Laura quien se acercó a la puerta. La energía que irradiaba la puerta dorada parecía responder a su presencia, intensificándose y emanando una calidez extraña. Cada paso que daba la acercaba más a la revelación, pero también a lo incierto. Tomó una respiración profunda y tocó la puerta con la mano. En cuanto su dedo rozó la superficie dorada, un temblor recorrió la sala. La puerta comenzó a brillar con una luz cegadora, envolviendo al grupo en un resplandor tan intenso que les resultaba casi imposible ver. El aire a su alrededor se volvió denso, pesado, y una fuerza invisible los empujaba hacia adelante. De repente, una vibración profunda recorrió el suelo. La luz dorada comenzó a desvanecerse lentamente, y ante ellos apareció un vasto salón subterráneo, mucho más grande que cualquier cosa que hubieran visto hasta ahora. Las paredes, de un brillante color dorado, brillaban con símbolos arcanos que se desplazaban lentamente, como si tuviesen vida propia. Era un lugar de una belleza imponente, pero también de una quietud que ponía los pelos de punta. Al frente de ellos, en el centro de la sala, había una plataforma elevada, sobre la cual descansaba una figura encapuchada, casi etérea, que parecía estar esperando su llegada. La figura era tan luminosa como la propia sala, pero su rostro estaba cubierto por una capa de sombras, como si fuera parte de la misma oscuridad que había envuelto al volcán. La figura habló, su voz profunda y resonante. Bienvenidos, viajeros. Habéis llegado más lejos de lo que muchos osados han llegado antes. Sin embargo, el umbral que habéis cruzado no es solo el final de un viaje. Es el comienzo de otro, uno mucho más grande, mucho más peligroso. El grupo se quedó inmóvil, observando con cautela a la figura, que ahora parecía flotar por encima de la plataforma. A pesar de su apariencia etérea, su presencia era innegable, como si todo el poder del volcán se concentrara en ella. ¿Quién eres?, preguntó Carlos, su voz firme pero cargada de ansiedad. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué nos has traído aquí? La figura encapuchada inclinó la cabeza lentamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Este lugar no pertenece a un solo ser. Es el guardián de la sabiduría perdida, el guardián de los secretos del mundo. Vosotros, humanos, habéis buscado el oro y el poder, pero lo que realmente buscáis es algo mucho más profundo. La verdad, como habéis visto, no se puede tomar. Debe ser comprendida, y para eso, debéis enfrentarse a la mayor prueba de todas, la verdad de vuestro propio ser. Laura frunció el ceño, sin comprender por completo. ¿La verdad de nuestro propio ser? ¿Qué significa eso? ¿Qué se espera de nosotros? La figura levantó una mano, y las paredes doradas comenzaron a brillar más intensamente. Las sombras a su alrededor se movieron, creando una danza hipnótica de luces y sombras. La verdad es el reflejo de vuestros propios miedos, deseos y, sobre todo, vuestros errores. Solo cuando podáis aceptar todo lo que sois, sin reservas ni temores, podréis alcanzar lo que buscáis. Pero esa aceptación no es fácil. Es un sacrificio que pocos están dispuestos a hacer. El grupo se miró entre sí, inquieto. Las palabras de la figura resonaban en sus mentes, abriendo puertas que hasta entonces habían permanecido cerradas.
La sabiduría que buscaban no era solo un tesoro escondido en el volcán, ni una reliquia perdida. Era algo mucho más profundo, algo que solo podía ser alcanzado al enfrentarse con su propia humanidad. ¿Estamos listos para esto?, preguntó Bertín, su voz temblorosa. No lo sé, respondió Ruiz, mirando fijamente la figura encapuchada. Pero no tenemos otra opción. Este es el precio de la sabiduría. Y no podemos retroceder ahora. Este capítulo presenta el umbral hacia la verdad, donde el grupo se enfrenta a la revelación de que la sabiduría no solo implica descubrir secretos externos, sino también mirar dentro de sí mismos. La atmósfera se vuelve más introspectiva, y el desafío ahora es personal. Capítulo 12. El sacrificio de la verdad. El aire en la vasta sala subterránea parecía pesar sobre ellos, denso y cargado con una energía palpable. La figura encapuchada, que flotaba por encima de la plataforma dorada, los observaba en silencio, como si estuviera evaluando sus corazones y mentes. La iluminación del lugar parecía respirar con ellos, pulsando al ritmo de sus corazones, intensificándose en cada momento de duda. Cada miembro del grupo sentía la misma presión, la misma incertidumbre. Sabían que habían cruzado un umbral que no solo los había llevado más cerca de su objetivo, sino que los había arrastrado hacia algo mucho más grande, mucho más profundo, algo que no podían comprender por completo. Laura dio un paso adelante, su voz temblando ligeramente. La verdad, ¿qué verdad es la que buscamos? El guardián nos dijo que debíamos aceptar lo que somos, pero ¿cómo podemos enfrentar algo así? ¿Acaso no hemos llegado hasta aquí para encontrar el oro, el poder, o alguna maravilla que nos transforme? La figura encapuchada levantó una mano, señalando las paredes doradas que los rodeaban. El oro, el poder, las riquezas, son solo reflejos de la codicia humana, de las sombras que oscurecen vuestra percepción. Lo que verdaderamente buscáis no está en esos objetos, sino en comprender la naturaleza de vuestra existencia. La verdad no es una cosa que se encuentra, es algo que se revela solo cuando uno está dispuesto a perder todo lo que cree conocer. Bertín dio un paso atrás, su rostro marcado por la duda. ¿Perder todo lo que conocemos significa que debemos renunciar a nuestros deseos? ¿A nuestros sueños? La figura lo miró fijamente, sin responder de inmediato. La luz dorada continuó brillando con fuerza, reflejándose en los rostros tensos del grupo. El eco de las palabras del guardián resonaba en el aire, y parecía que el tiempo mismo se suspendía en ese espacio místico. No es cuestión de perder lo que queréis, continuó la figura con calma. Es cuestión de comprender que todo lo que habéis buscado en el exterior, todo lo que habéis creído que necesitabais, solo es una ilusión. La verdad no puede ser poseída, solo aceptada. Y para aceptarla, debéis enfrentar lo que más teméis: la renuncia al ego, a la idea de que sois dueños de vuestro destino. Carlos se adelantó, su mente trabajando rápidamente mientras trataba de comprender las implicaciones de lo que decía la figura. ¿Es esto una lección sobre la humildad, sobre abandonar todo lo que hemos sido para recibir algo más grande? La figura asintió lentamente, como si esperara esa pregunta. Exactamente. La sabiduría que buscáis no es algo que podáis tomar a la fuerza. No podéis simplemente desearla y recibirla. Debéis estar dispuestos a enfrentar la oscuridad que lleváis dentro. Solo cuando lo hagáis, cuando estéis dispuestos a sacrificarlos todo, incluso vuestra propia identidad, alcanzaréis lo que buscáis. El silencio que siguió fue pesado. El grupo se quedó inmóvil, procesando las palabras de la figura. Cada uno de ellos había llegado hasta aquí por diferentes razones, pero ahora se enfrentaban a una verdad universal. La sabiduría requería algo mucho más profundo que cualquier riqueza material. Requería una entrega total de sí mismos. Finalmente, Ruiz fue el primero en hablar. Entonces, ¿el precio de la verdad es nuestro propio sacrificio? La figura encapuchada inclinó su cabeza, su rostro aún envuelto en sombras. El sacrificio no es solo un acto físico. No es simplemente renunciar a algo tangible. Es una entrega de la mente, del corazón, del alma. Cuando uno se despoja de sus deseos, de sus miedos, de su ego, es cuando está listo para recibir la sabiduría que le ha sido destinada. Las palabras de la figura cayeron como una pesada carga sobre el grupo. Todos ellos sentían el peso de la decisión, la verdad de que este viaje no solo había sido una búsqueda externa, sino también una prueba interna. Para alcanzar lo que habían buscado,
Tendrían que dejar de aferrarse a todo lo que habían creído ser. Laura cerró los ojos, respirando hondo. Estoy lista, dijo con firmeza. Si este es el precio, lo aceptaré. No sé si todos estamos preparados, pero no hay otro camino. Yo también, dijo Carlos, su voz grave. Lo que nos han mostrado aquí, lo que hemos visto, nos ha cambiado. Si la verdad está del otro lado de este sacrificio, debemos cruzarlo. Bertín miró a los demás, dudando por un momento, pero luego asintió. Lo haremos juntos. Si tenemos que enfrentarnos a lo que tememos, entonces lo haremos. No podemos retroceder. La figura encapuchada pareció sonreír, una sonrisa que no era visible, pero que se percibía en la atmósfera misma del lugar. Entonces, bienvenidos al verdadero umbral. Habéis decidido dar el paso, y ahora debéis enfrentarlo. Lo que encontréis aquí cambiará todo lo que sois. Y cuando salgáis de esta sala, ya no seréis los mismos. Con un gesto de su mano, la plataforma dorada comenzó a brillar con una intensidad cegadora. El resplandor iluminó todo el salón, reflejándose en las paredes y en el suelo, creando un espectáculo de luces doradas que envolvieron al grupo por completo. El aire se llenó de una energía que parecía transformar la realidad misma, distorsionándola, haciendo que todo lo que conocían se desvaneciera. Pasad, dijo la figura, su voz profunda y resonante. Y enfrentad el sacrificio. Solo aquellos que estén dispuestos a entregarse a la verdad serán capaces de soportar lo que está por venir. Sin dudarlo, el grupo dio un paso hacia adelante. El umbral se abrió ante ellos, y al cruzarlo, sintieron que la esencia misma del volcán los rodeaba. Ya no era solo el espacio físico el que los envolvía, sino algo mucho más profundo, algo que penetraba en su ser mismo. El sacrificio había comenzado. Este capítulo profundiza en el sacrificio personal que deben hacer los personajes para acceder a la sabiduría, enfrentando sus propios miedos y deseos. Capítulo 13. La revelación del vacío. El resplandor dorado se desvaneció lentamente, y la sala que los rodeaba comenzó a adquirir contornos más definidos. Sin embargo, lo que vieron no fue lo que esperaban. Ya no se encontraban en la sala imponente de paredes brillantes ni en el vasto salón subterráneo. El lugar al que habían llegado era un espacio vacío, una extensión interminable de nada, una oscuridad profunda que parecía tragarse todo a su alrededor. El suelo bajo sus pies no existía. No había paredes, ni cielos, ni horizontes. Era como si el tiempo y el espacio hubieran dejado de existir, como si se encontraran suspendidos en un vacío absoluto, sin principio ni fin. La única presencia visible era la figura encapuchada que los había guiado hasta aquí, ahora frente a ellos, sin moverse, observándolos fijamente. Laura no pudo evitar temblar, su voz temblorosa al romper el silencio. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? La figura encapuchada respondió con calma, su voz profunda resonando en el vacío. Aquí no hay respuestas fáciles, ni lugares a los que huir. Este es el vacío, el espacio donde las ilusiones desaparecen y la verdad se revela. Todo lo que conocíais, todo lo que creíais saber, no tiene sentido aquí. Solo la verdad absoluta puede existir en este espacio, y para comprenderla, debéis enfrentar lo que más teméis, la aniquilación de vuestro propio ser. Bertín dio un paso atrás, la ansiedad palpable en su rostro. Aniquilación de nuestro ser. Significa que debemos dejar de existir. No, dijo la figura con serenidad, su voz tranquila pero firme. Lo que se pierde aquí no es la existencia misma, sino el ego, las falsas construcciones que os definen. Este es el lugar donde debéis enfrentar la totalidad de vuestro ser, sin las máscaras que os habéis puesto. Aquí no hay lugar para las mentiras ni para los engaños. Solo existe lo que sois en verdad, sin adornos ni defensas. Carlos frunció el ceño, mirando alrededor con desconfianza. ¿Y qué pasa si no estamos preparados para esto? ¿Qué sucede si no podemos enfrentar lo que somos realmente? La figura levantó la mano, como si estuviera señalando algo invisible en el aire. El vacío no es un enemigo. Es la única forma en la que podéis ver las cosas tal como son. Aquí no hay nada que temer, salvo la negativa a aceptar lo que os define como seres humanos. No es la aniquilación de la existencia lo que debéis temer, sino la aniquilación de la ilusión. El vacío no os destruye, simplemente revela lo que está oculto, lo que habéis ocultado de vosotros mismos.
Laura cerró los ojos por un momento, intentando asimilar las palabras de la figura. En ese momento, sintió que el vacío que la rodeaba no era algo que debía temer. Era un espejo que reflejaba sus miedos más profundos, pero también su mayor potencial. Si dejaba de aferrarse a las viejas certezas, podría encontrar algo más allá de su propia comprensión. ¿Y cómo sabemos que estamos listos para ver la verdad?, preguntó Ruiz, su voz firme, pero con un atisbo de incertidumbre. La verdad no espera a que estéis listos. La verdad simplemente es. Está ahí, al alcance de la mano de todos, pero solo aquellos que son capaces de soltar lo que creen saber, lo que creen ser, pueden alcanzarla, respondió la figura. El grupo se miró en silencio, el peso de las palabras de la figura calando hondo en sus corazones. Sabían que no podían volver atrás, que el viaje que habían comenzado no era solo un desafío físico o intelectual. Era un desafío del alma, una prueba que los llevaría a enfrentarse a sí mismos en su forma más pura, más cruda. Fue entonces cuando la figura comenzó a desvanecerse, su presencia volviéndose etérea. Ahora, debéis enfrentaros a la revelación del vacío. No puedo guiarlos más. Este es el lugar de la comprensión absoluta, el espacio donde solo vosotros, con vuestra voluntad y vuestra verdad, podéis encontrar lo que buscáis. En el mismo momento en que la figura desapareció por completo, el vacío a su alrededor pareció intensificarse. El grupo sintió una presión creciente, como si todo lo que había sido su vida hasta ese momento comenzara a desmoronarse. Las certezas, los recuerdos, incluso los pensamientos más profundos que habían atesorado durante años comenzaron a desvanecerse, como si fueran ecos perdidos en la nada. Fue un momento de confusión y desesperación. Todo a su alrededor parecía difuminarse, y un extraño sentimiento de disolución comenzó a invadirlos. El espacio ya no tenía fronteras, las leyes de la física y la lógica ya no se aplicaban. No había lugar para las ideas preconcebidas, no había espacio para los juicios. Solo había vacío, y dentro de ese vacío, solo quedaba lo que cada uno de ellos había traído consigo. Laura sintió una angustia creciente. No era miedo a morir, sino el miedo a desaparecer en ese vacío infinito, a perderse por completo. El ego, la identidad, la imagen que había tenido de sí misma durante toda su vida parecía desmoronarse, y se preguntó si, al final, quedaría alguna parte de ella que pudiese reconocer. Bertín, por su parte, se dejó caer de rodillas. Su mente era un torbellino de pensamientos, recuerdos y emociones. Se sentía despojado, vacío, como si toda su vida hubiera sido una mentira. No podía comprender la magnitud de lo que ocurría, pero algo en su interior le decía que, si aceptaba este vacío, si dejaba ir todas sus dudas y miedos, podría encontrar algo más allá de sí mismo. Carlos, siempre el más racional, intentó luchar contra la sensación de disolución, pero pronto se dio cuenta de que el vacío no podía ser combatido. Era un lugar donde las respuestas no venían en forma de palabras, sino en forma de experiencia, una experiencia que solo podía ser entendida al rendirse ante ella. Finalmente, Ruiz cerró los ojos, dejando ir todo lo que había acumulado durante su vida. No hubo lucha, no hubo resistencia. Simplemente aceptó el vacío, permitió que todo lo que conocía se desvaneciera. Y en ese instante, el vacío dejó de ser vacío. En lugar de la nada que les había rodeado, apareció una visión más clara, más brillante, más pura. La verdad, la sabiduría, la comprensión se desplegaron ante ellos, no como algo que podían ver o tocar, sino como algo que era parte de ellos, algo que ya había estado allí todo el tiempo. La luz comenzó a disiparse lentamente, y el vacío ya no era una amenaza. Había sido una revelación, una lección, un paso hacia una verdad más profunda. Este capítulo refleja el proceso interno de los personajes al enfrentarse al vacío y la revelación de la verdad. Lo que parecía un lugar de desesperación es, en realidad, una herramienta para la comprensión y el crecimiento personal. Capítulo 14. El despertar de la conciencia. El vacío comenzó a desvanecerse lentamente, y con él la sensación de disolución que había invadido a los miembros del grupo. Un suave resplandor se extendió por el espacio, como si la oscuridad estuviera siendo reemplazada por una luz difusa y serena. No era una luz cegadora, sino una que parecía envolverlos con calma, como si todo a su alrededor estuviera cobrando vida de nuevo. Laura fue la primera en abrir los ojos. Ya no sentía esa sensación de angustia que la había invadido minutos antes. En su lugar, había una sensación de calma profunda,
como si algo dentro de ella se hubiera despejado, como si las nieblas de su mente hubieran sido disipadas. Miró a su alrededor y vio a los demás, cada uno de ellos también inmóvil, pero con una expresión que reflejaba la misma serenidad que ella sentía. «¿Qué está pasando?», murmuró Laura, su voz suave pero llena de asombro. Carlos, aún en un estado de concentración profunda, fue el siguiente en responder. «Creo que hemos pasado por algo que nos ha transformado. Este vacío, esta nada que nos rodeaba, no era realmente nada. Era una forma de despertar». Ruiz, que había permanecido en silencio, asintió lentamente. El vacío nos mostró lo que no podíamos ver antes. Nos hizo enfrentarnos a nuestras propias limitaciones, a nuestra incapacidad de aceptar la verdad. Bertín, que había estado mirando al suelo, levantó la mirada hacia ellos, sus ojos brillando con una nueva luz. Fue como si estuviéramos viendo a través de un espejo, pero no un espejo físico. Un espejo del alma. El vacío nos obligó a mirar dentro de nosotros mismos, a ver lo que estábamos ocultando. Una suave brisa comenzó a circular en el aire, llenando el espacio con una sensación de renovación. El grupo se dio cuenta de que ya no estaban en la misma ubicación, que el vacío que los había rodeado había dado paso a algo diferente. Ahora se encontraban en un paisaje, pero no uno que pudieran reconocer. Era como si el mundo que conocían estuviera siendo reconstruido, como si la conciencia misma del universo estuviera renovándose. «Este lugar», comenzó a decir Laura, mientras miraba a su alrededor. «No es como ningún lugar que hayamos visto antes. Es más, real». «Lo es», respondió la figura encapuchada, que había aparecido de nuevo frente a ellos. Su presencia ya no era tan imponente ni misteriosa como antes. Ahora parecía ser una figura que representaba la paz y la comprensión, como si hubiera dejado atrás su papel de guía severo para convertirse en un testigo silencioso de su evolución. «Habéis pasado por la purificación del vacío. Y al hacerlo, habéis abierto la puerta a una nueva forma de ver y entender el mundo. Este lugar, aunque parece físico, no es un lugar como los que conocíais. Es un reflejo de vuestra conciencia colectiva. Cada uno de vosotros ha pasado por un despertar, y este lugar ahora refleja esa transformación». Carlos frunció el ceño. ¿Es esto, la realidad? ¿O es solo una visión de lo que hemos experimentado? «No es ni lo uno ni lo otro», respondió la figura con suavidad. «Es el espacio entre ambos. La línea difusa que conecta lo que conocéis con lo que todavía está por descubrir. Es la manifestación de vuestra conciencia colectiva. Aquí, lo que pensáis y sentís toma forma. Las ideas y las emociones que habéis liberado durante este viaje ahora se reflejan en este entorno. Y es aquí, en este lugar, donde vuestra verdadera misión puede empezar». Laura miró al horizonte, donde la luz dorada del amanecer comenzaba a teñir el paisaje de tonos cálidos. «Entonces, esto significa que hemos alcanzado lo que buscábamos. La sabiduría, la verdad, lo que necesitábamos encontrar». La figura asintió. «Habéis alcanzado el primer umbral. Lo que habéis descubierto dentro de vosotros mismos, lo que habéis liberado, es la clave para comprender el universo que os rodea. El despertar de la conciencia no es un punto final, sino un proceso continuo. Habéis pasado por la etapa más difícil, y ahora os corresponde aprender a vivir con lo que habéis descubierto». Bertín parecía pensativo. «¿Y qué pasa con lo que está por venir? ¿Qué nos espera después de este despertar?» «La respuesta está en vosotros», dijo la figura, sonriendo levemente. «La verdadera comprensión no puede ser impartida por otros. Cada uno de vosotros tiene que caminar por su propio camino ahora. Lo que habéis experimentado os ha preparado para enfrentar lo que vendrá, pero es vuestra propia conciencia la que debe guiarlos. El verdadero poder no reside en las riquezas ni en los objetos materiales, sino en la capacidad de comprender la unidad de todo lo que existe. El despertar es solo el primer paso hacia esa comprensión». La luz dorada comenzó a intensificarse, bañando a todos en una radiación suave y cálida. Sin embargo, en lugar de deslumbrar, la luz parecía infundirles un sentido de paz y claridad. Era como si todo lo que habían vivido, todo lo que habían aprendido, estuviera comenzando a asentarse en sus corazones y mentes. Laura dio un paso hacia adelante, con una nueva determinación en sus ojos. «Ahora entiendo. No buscábamos el oro, ni el poder, ni ninguna otra cosa externa.
Lo que necesitábamos era entendernos a nosotros mismos, ver la verdad en nuestro interior, para poder comprender lo que realmente importa. Carlos la miró y asintió. Sí. La verdad nunca estuvo en un objeto ni en un lugar. Estaba dentro de nosotros todo el tiempo. Solo necesitábamos despertar para verlo. Ruiz y Bertín intercambiaron miradas, compartiendo un entendimiento común. Habían llegado tan lejos, no por lo que podían poseer, sino por lo que podían llegar a comprender. La figura encapuchada, ahora con una expresión serena, asintió una vez más. Habéis comprendido lo esencial. La sabiduría no es algo que se recibe, es algo que se despierta. Lo que queda ahora es cómo vais a vivir con esa sabiduría. Recordad siempre que el despertar no es un destino, sino un proceso constante. Cada elección que toméis a partir de ahora estará guiada por la verdad que habéis encontrado. Con un suave gesto, la figura comenzó a desvanecerse, como si el proceso de su aparición y desaparición formara parte de la misma enseñanza. La luz comenzó a disminuir lentamente, y el paisaje cambió una vez más, transformándose en algo aún más hermoso, más armonioso, reflejando el equilibrio recién alcanzado dentro de los miembros del grupo. Es hora de seguir adelante, murmuró Laura, mirando a sus compañeros. Lo que hemos encontrado aquí nos acompañará siempre. Pero ahora debemos usarlo para construir algo nuevo. Los otros asintieron, y con un renovado sentido de propósito, comenzaron a caminar hacia el horizonte, donde el sol naciente los esperaba. Este capítulo muestra el momento de claridad y aceptación final para los personajes, donde la verdad y el despertar de la conciencia les permiten ver el mundo con nuevos ojos y comprender que la sabiduría que buscaban siempre estuvo dentro de ellos. Capítulo 15. El retorno del despertar. El grupo caminaba en silencio, dejando atrás el paisaje que había reflejado sus transformaciones internas. El sol se alzaba en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados, naranjas y rosados, mientras el aire fresco de la mañana llenaba sus pulmones. Habían pasado por tantas pruebas, tantas revelaciones, que la calma que ahora los rodeaba parecía casi irreal. Laura miró hacia el cielo, sintiendo cómo la luz del amanecer parecía reflejarse también dentro de ella. Había encontrado lo que había estado buscando, pero sabía que el verdadero desafío estaba por venir. Vivir con lo aprendido, aplicar esa sabiduría en el mundo real. ¿Sabéis?, comenzó a decir, con la voz aún cargada de la serenidad que sentía en su interior. Al principio, creímos que todo esto era una búsqueda externa. Buscábamos respuestas, riquezas, poder. Pero ahora sé que todo estaba dentro de nosotros, todo el tiempo. El verdadero tesoro no es algo que se encuentra, es algo que se despierta. Carlos la miró, pensativo. La respuesta siempre estuvo allí. Nos cegamos por la búsqueda de cosas tangibles, de cosas que pudieran tocarnos, que pudiéramos ver. Pero la verdad no es algo que pueda ser visto de esa manera. Es algo que se siente, algo que se comprende en el alma. Ruiz, siempre el más reflexivo, caminaba con las manos en los bolsillos, pero sus ojos brillaban con una nueva luz. Lo que hemos aprendido no es solo para nosotros. Todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos visto, puede servir para algo más grande. Es nuestra responsabilidad compartir esta sabiduría, no guardarla solo para nosotros. El despertar es solo el principio. El verdadero trabajo comienza ahora. Bertín, que había sido el más escéptico desde el principio, ahora parecía haber encontrado una paz interna que lo transformaba. Nunca imaginé que algo tan abstracto pudiera ser tan real. Este viaje nos ha cambiado. Nos ha mostrado lo que realmente somos. Pero lo que realmente importa es lo que hacemos con eso. No podemos quedarnos aquí, atrapados en una burbuja de conocimiento. Tenemos que regresar, tenemos que aplicar lo que hemos aprendido. El grupo continuaba avanzando, cada paso más firme, cada uno con una sensación renovada de propósito. Pero algo había cambiado en ellos. Ya no eran las mismas personas que habían llegado al inicio de esta travesía. Habían pasado por un despertar profundo, uno que los había transformado por completo, y ahora sabían que su misión no era solo para sí mismos, sino para el mundo que los rodeaba. La figura encapuchada apareció ante ellos una última vez, emergiendo de la luz dorada que los había acompañado durante su viaje. Pero esta vez, su presencia era suave, casi imperceptible, como un susurro en el viento. Habéis llegado al final de este ciclo, dijo la figura,
con una voz serena y sabia. Lo que habéis descubierto no es solo para vuestra propia comprensión. Es un despertar colectivo, un despertar que debe ser compartido. El verdadero reto es cómo vais a regresar al mundo que conocéis, cómo vais a integrar todo lo que habéis aprendido. El vacío os ha revelado la verdad, pero ahora debéis llevarla con vosotros. Recordad que el conocimiento es un faro, pero solo si lo compartís con los demás puede iluminar verdaderamente el camino. Laura asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Lo que hemos encontrado aquí no es algo que debamos guardar en secreto. Debemos compartirlo. El despertar no es solo nuestro. Es de todos. La figura sonrió ligeramente. Así es. El despertar es el primer paso hacia la unidad, hacia la comprensión de que todos somos uno. No importa cuán diferentes sean las formas que asumimos en este mundo, la verdad subyacente es la misma para todos. Con un suave gesto, la figura comenzó a desvanecerse, como si su presencia fuera una parte inevitable del proceso. Ahora, estáis listos. El mundo que conocíais no será el mismo para vosotros, pero eso no significa que debáis renunciar a él. En lugar de eso, caminad con los ojos abiertos, con el corazón dispuesto a ver y a comprender. Cada paso que deis desde aquí será un paso hacia la totalidad, hacia la conexión de todos los seres. El resplandor dorado comenzó a desvanecerse poco a poco, y el paisaje a su alrededor comenzó a estabilizarse. No era el mismo lugar que habían recorrido, pero era un mundo nuevo, un mundo donde podían ver con claridad. Cada uno de ellos podía sentir la energía que fluía a través de la tierra, el cielo, el aire que los rodeaba. Todo estaba conectado, todo estaba interrelacionado. Y lo más importante, todo era parte de un todo mayor. Carlos miró a los demás y dijo con convicción: ahora sé que no somos seres aislados, que nuestras acciones tienen un impacto. No podemos vivir solo para nosotros mismos. Este despertar nos ha mostrado la verdad, y esa verdad exige acción. Laura sonrió, su rostro iluminado por una luz interior que reflejaba su paz. Es hora de regresar. Pero no seremos los mismos. Sabemos lo que somos, lo que todos somos. Y eso cambia todo. Bertín, con una mirada resuelta, asintió. No podemos quedarnos en este estado de comprensión. Ahora debemos llevar esa sabiduría al mundo. Vivirla, compartirla, enseñar a otros a despertar. Y así, con una determinación renovada, el grupo continuó su camino. No sabían exactamente qué les depararía el futuro, pero sabían que estaban preparados para afrontarlo. La búsqueda que habían iniciado había terminado, pero su viaje hacia la verdadera comprensión apenas comenzaba. Este capítulo cierra el ciclo de la narración, mostrando cómo los personajes, al haber alcanzado el despertar y la comprensión profunda, deben regresar al mundo exterior para aplicar lo aprendido y compartirlo. Es una invitación a llevar el conocimiento y la sabiduría adquiridos para transformar no solo sus propias vidas, sino también las de los demás. Y así, llegamos al final de este increíble viaje por el volcán de oro. Si te ha gustado esta narración, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras futuras historias. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más aventuras y relatos fascinantes. ¡Hasta la próxima!